este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Yo quiero empezar porque ya con este ayuno que estamos preparándonos para la llegada de Jesús, es un ayuno que causa tanta alegría, pero es mi tercer ayuno, este ayuno. Y quiero dar un repaso, un resumen pequeño sobre cómo fue mi primer ayuno. Yo empecé, la palabra ayuno empezó a venir a mi vida desde octubre, en un testimonio del padre Carlos Cancelado que dio un retiro en la misión. Desde ahí empezó todo el resonar en mi corazón, ayuno, ayuno, ayuno. Quise hacerlo, no me sentí capaz, pero llega la invitación para marzo, para prepararnos para el momento de Cuaresma. Y fue una preparación de invitar a Jesús a ayunar en mí, ayunar en mí. Y lo hice, más bien Jesús lo hizo en mí, porque como nos dicen a cada momento en la misión, es Jesús en uno porque nosotros no podemos. Empieza este ayuno, fue un ayuno un poco duro. El primer ayuno sí fue duro para mí, porque duré 2 semanas totalmente acostada, que no podía, no tenía fuerzas, no tenía energía, tenía escalofríos, tenía como calentura por dentro en mis huesos, nada más que yo pregunté y me dijeron que era parte del proceso, que era falta de perdón y perdonar. Bueno, yo seguí en mi proceso, tirada, yo llegaba, como en ese tiempo empecé a trabajar en la madrugada, no dormía bien, y a pesar de todo Jesús ayunó en mí. Iba en mi proceso, venían revelaciones que Jesús me venía haciendo en ese proceso. Y fui caminando cada vez era un poco menos, pero las revelaciones eran fuertes. Cuando vino Jesús a decirme, yo tengo 11 años creyendo que yo iba por buen camino, porque tengo 11 años que camino de la mano del Señor, pero en mi voluntad, no en la voluntad de Él, porque yo hacía mi voluntad. Yo de recién que empecé, el Señor me decía, humildad. ¿Y qué es lo contrario de la humildad? Soberbia. O sea, me daba a entender que yo era soberbia, pero a mí me costaba reconocer que era soberbia. En este ayuno me vi tal y como me ve Él. Es como una iluminación de conciencia total a quién soy yo verdaderamente. Yo en este ayuno me di cuenta que soy soberbia, orgullosa, rencorosa. Me di cuenta del pecado de la gula que habitaba en mí. También me di cuenta de un pecado de lujuria que yo ignoraba que había en mí. A través de un testimonio que escuché y me identifiqué, yo dije, oh, pues es ese pecado, o sea, es un pecado que yo traigo. Pero ya en este ayuno el Señor me vino a hacer saber que este ayuno, este pecado lo vengo cargando de mis antepasados. Fui caminando, revelaciones, que el Señor me ponía a pedir perdón a una de las personas que el Señor me reveló tan claro, que yo siempre era víctima. Yo era la víctima para todo con mi esposo. Yo siempre era la víctima y él era el malo. Y un día que estaba escuchando un tema con el padre Claudio dice, nunca quebrantes la imagen de papá ante los hijos. No la derrumbes, no la destruyas. Dice, porque cuando tú destruyes la imagen de papá, dice, destruyes todo. Y yo lo había hecho. Como yo me ponía a platicar con mis amigas de cómo era mi esposo y como yo siempre era la víctima, yo siempre era la buena, yo nunca hacía nada malo, o sea, yo nunca hacía nada, o sea, él era el malo para todo. Pero en este ayuno el Señor me vino a quitar la máscara, porque yo tenía una máscara.
creyéndome la buena, creyéndome la santa, creyéndome la que iba haciendo la voluntad de Dios, y no era cierto. Y en ese caminar me voy dando cuenta que no era verdad. No era verdad. Yo destruí a cada uno de mis hijos porque yo me ponía a contarles a ellos de cómo era su papá. Y cosa que nunca ahorita, o sea, en el primer ayuno el Señor me reveló que es un error tan grande que cometí. Porque mis hijos no le tienen respeto a su papá, los dos mayores, le responden, y a mí eso me dolía mucho. En el ayuno me dolía tanto darme cuenta de lo que yo había sembrado, porque había yo sembrado eso en mis hijos. Yo fui la culpable. En este ayuno el Señor lo que me dio fue el perdonar a mi esposo, perdonarlo, y el Señor me ponía a pedirle perdón, pero me costaba. Aún todavía terminé el ayuno, cambié con Él, el Señor me puso tanto amor en mi corazón para Él, el poderlo entender, el poderlo comprender, el no juzgarlo porque Él no nos juzga, el poder entenderlo. O sea, mi relación por completo con Él cambió por completo porque yo ya sentía compasión por Él, me dolía lo que a Él le pasaba, cosa que antes no me dolía. Cuando a veces yo me iba y me confesaba, el Padre me decía, mira el rostro de Jesús en tu esposo. Yo decía, o sea, ¿cómo no? O sea, es imposible ver el rostro de Jesús en mi esposo. Y me costaba ver el rostro de Jesús en mi esposo, pero en este ayuno el Señor me quita esas escamas como las de Saulo y puedo ver la realidad de que sí es Jesús en mi esposo. Y pude ver a Jesús en mi esposo. Fue totalmente un cambio totalmente, porque ya ahorita hasta trabajamos juntos, limpiando, y o sea, fue un cambio en este ayuno. El Señor vino a restaurar mi matrimonio, a totalmente hacerlo nuevo. Yo empecé mal porque yo no conocía mucho de la misión, yo conocí por el Padre Carlos, pero yo no había conocido profundidad. Y el primer ayuno lo tiene uno que empezar por uno. Y pues no, yo lo empecé por un hijo, pero también de una forma o de otra el Señor vino a hacer cambios en mi vida. También mi hijo totalmente, el Señor hizo grandes cosas en mi hijo. Tengo un hijo de 8 años que yo batallaba mucho con él, era muy irrespetuoso. Siempre, aunque yo no quisiera, siempre le decía cosas que no quería decirles, pero iba lastimando más y más y más y más a mi hijo. Y después un día el Señor me hizo saber de que mi hijo lo que necesitaba era amor. Y el Señor me dio ese amor para mi hijo y pude, o sea, para todo entenderlo, decirle todo de buena manera. Mi hijo totalmente cambió por completo. Mi hijo ya no es como era antes. El Señor también hizo grandes cosas en mi hijo. Y aquí lo que más hizo fue en haber podido lograr ese perdón hacia mi esposo. Ese perdón, pero yo quitarme como víctima. El poder ver a mi esposo como Jesús, que es Jesús en él, y poderlo entender y comprender y aceptarlo tal y cual es. Porque yo antes me la pasaba pidiendo por la conversión de él. No. Aquí yo tengo que aceptarlo tal y cual es, amarlo tal y cual es, tal y como es. En el segundo ayuno, este ayuno sí fue muy doloroso, porque el Señor viene a mostrarme el daño que hice a mis hijos, a cada uno. Me reveló el daño que le hice a mi primer hijo, por las ocasiones que yo le contaba tantas cosas, yo ocasioné ese coraje, ese odio que mi hijo le tiene a su papá. Y ya un día yo estaba, porque el Señor te habla claramente, yo estaba deshiervando afuera en mi casa y el Señor, o sea, a mí me dolió ver, porque en ese ayuno pasaron problemas en mi casa, hubo tantas riñas, pero el Señor las permitió para que viera lo que yo había hecho. Y me dolió tanto que yo estaba afuera llorando y le decía al Señor, ¿y ahora qué hago? Dime, ¿ahora qué hago si ya destruí? O sea, yo ya hice el daño, ahora dime tú qué hago. Y Él viene y me dice, repara. Y yo decía, pero ¿cómo reparo?
y él me decía, con el cambio, ora por él, pero también tú tienes que cambiar. O sea, ya cuando mi hijo le hablaba mal a mi esposo, yo defendía a mi esposo, cosa que yo nunca lo había hecho. Yo nunca defendía a mi esposo adelante de ellos. O sea, yo antes me ponía a favor de ellos y le quitaba la autoridad a mi esposo. O sea, yo defendía a mi esposo y les decía a ellos, o sea, que no tienen que juzgarlo. Y fue un cambio total porque también mi segundo hijo igual. Y o sea, el Señor me fue enseñando a reparar el daño que yo ocasioné. Pero todavía me costaba pedirle perdón a mi esposo por lo que yo había hecho. También viene el Señor a traer a mi mente, tengo seis hijos y vino a traer a mi mente una herida también de mi hija. Mi hija era muy tímida, ella no tenía carácter, o sea, nada. El Señor vino y me trajo una herida que había en mi hija. Empecé yo a cambiar con ella, a escucharla más, a entenderla más, a decirle, mira, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro. Empecé a orar por ella y a reparar el daño que yo había ocasionado. Y ya mi hija totalmente también fue un cambio total. En la escuela supuestamente ella tenía lento aprendizaje. Y ya ahorita ya mi hija está totalmente bien, o sea, ella va por buen camino, o sea, mi hija tiene 10 años, ella ya hace todo bien, o sea, ya tiene esa retención en su mente sobre las cosas, o sea, también el cambio de ella, o sea, ya ahorita ya tiene carácter, ya dice sí cuando es sí, no cuando es no, cosa que antes para todo decía sí. Y también fue ese cambio en mi hija. Pero fue un ayuno muy doloroso para mí, darme cuenta del daño que yo había ocasionado. Y yo estaba totalmente equivocada creyéndome que yo estaba bien, y mi esposo era el que estaba mal. Pero cuando viene el Señor y me trae todos aquellos recuerdos, fue muy doloroso. Ese ayuno fue de tanto dolor, de tanto reparar del daño que yo había ocasionado. Después de este segundo ayuno llega la ansiedad, me dio ansiedad por comer, una ansiedad, o sea que yo aunque no tuviera hambre quería comer, porque en los dos ayunos yo tenía mucha hambre, yo sentí un hueco en mi estómago, me gruñían las tripas, era un hueco tan grande que sentía que me dolía mi estómago de hambre, porque el pan no me llenaba, yo siempre disfrutaba el pan, yo nunca he batallado para comer el pan, pero me quedaba aún con hambre, con un hueco en mi estómago bien grande. Un día pregunto, después de esta ansiedad, yo pregunto, o sea, ¿por qué me está pasando eso? Y cuando me contesta Amandita, me dice, es porque hay una herida en tu niñez que tal vez no totalmente no ha sanado. Y falta de perdón. Sí, ya para esto ya el Señor ya me venía diciendo dónde estaba la herida. En esa misma semana el Señor me trajo muchos recuerdos a mi mente de mi niñez, que a ocasión de esta cosa que me sucedió cuando era una niña, vino a traer más pecados en mí, más cosas que fueron las que me dañaron y me afectaron. Y ya cuando pasa esto fui y me confesé, pero aún todavía yo seguía con mi ansiedad de comer. Cuando llega el ayuno porque intenté hacer varios ayunos cuando no es ayuno grupal, pero no lo lograba también perseverar en miércoles y viernes, a veces tal vez lo hacía el viernes, a veces nomás el miércoles, pero como era tanta mi ansiedad de querer comer siempre, aunque no tuviera hambre, yo dije no, es tan difícil para mí, era tan difícil. Cuando llega el ayuno grupal, yo dije, gracias Señor, porque en los ayunos grupales a mí se me hace como más fácil poder lograr el ayuno, porque me siento apoyada. Cuando ya llega el ayuno grupal, también pues mi esposo se preparó porque él también quería ayunar, porque él empezó a mirar los cambios desde el primer ayuno, porque él también lo intentó, pero no lo logró. Esta vez también lo intentó, duró un poco más que en el primero, pero también no pudo lograrlo, porque a veces
es esa gracia que es invitar a Jesús día a día, porque sin oración y sin invitar a Jesús es tan difícil, no se puede. Y ya empieza este ayuno, si yo le decía al Señor, ahora ¿por qué lo ofrezco? Porque siempre lo ofrecía por mis hijos. Y en este tercer ayuno, el Señor me pone en mi corazón ofrecerlo ahora sí por mí. El primer día ofrecerlo porque ya había escuchado yo esto con otras personas, ofrecerlo por tu primer día desde el vientre materno, los 9 meses que estuviste en el vientre de tu mamá. Bueno, así lo hice, segundo día, el primer año, y así fue el proceso de este ayuno. Fue el proceso, y ahorita he experimentado muchas cosas. Han venido recuerdos a mi mente. En el día 6 fue cuando, en el día 7 porque pude saber que fue cuando tenía 6 años. Cuando llegó esta herida que me causaron, que vino y me marcó para toda mi vida, me marcó por completo. Es cuando vino ese pecado de lujuria en mí. Pues ya pasé mi proceso, ahí voy en mi proceso porque vamos en nuestro día 13. Ahí voy en mi proceso, en mi caminar, poco a poco. En este ayuno también me pasaron varias sorpresas porque yo en el segundo yo quería ser parte de la misión, pero el Señor también me ha dado, como dice Vero, muchos consejos los agarro de Vero, porque dice, es una prueba de humildad o es una prueba de paciencia. Y el Señor me ha puesto muchas pruebas de paciencia, muchas, económicamente, de cosas que yo a veces quisiera hacer, pero el Señor no, o sea, digo, ay, no, pues yo creo no es su voluntad. Porque yo en el segundo ayuno, yo quería servir en la misión, le hablé a Vero, no pasó nada. Bueno, yo dije, pues tal vez pues tal vez ese no es, o sea, estar ahí, ¿verdad? Porque estamos haciendo una rifa para poder hacer un pozo de agua. Y ya en esto, sorpresa que en estos 2 semanas, sin yo esperarlo, esta Vero me invita a ser parte de la misión. Y ahora sí, ser parte totalmente de la misión, ser administradora. Fue algo que yo no pude decir, o sea, más bien yo le estaba contando mis experiencias, porque he estado invitando a gente del ayuno, porque tú vas a un retiro, ¿sí? Te llenas de emoción, de que el Señor me ama, de lo que tú puedes sentir, pero esa emoción dura lo más tal vez un mes, pero vuelves a lo mismo porque es difícil renunciar a tu pecado, es difícil, lo más difícil es reconocer tu pecado que hay en uno, es lo más que cuesta reconocer quién soy yo, porque yo duré 11 años con la máscara de humildad, cosa que no era verdad, cosa que yo soy soberbia, había pecado de soberbia en mí, de orgullo. Y yo dije, es que este ayuno es una eliminación de conciencia total, porque se te caen las máscaras por completo, se te cae esa venda de los ojos de quién crees tú que eres tú. Pero aquí es entrar en este ayuno, quién verdaderamente soy, porque yo a veces sentía deseos ya de que el Señor ya me llevara. Yo digo, gracias Señor, que nunca me escuchaste, porque todavía no estaba lista. Y yo creía que estaba lista, pero no era cierto. No era verdad. Yo aún no estaba preparada para morirme, porque ¿a dónde me he ido? Porque apenas estoy aprendiendo a reparar el daño que yo hice, el daño que yo he hecho en mi familia, el daño que le he hecho a mi esposo. Apenas hace unos días pude pedirle perdón a mi esposo, porque surgió una situación igual con mis hijos, y sí, mi esposo me dijo, es que fuiste tú. Y sí, después le dije, perdóname, porque yo fui la causante de todo. Sí, fui yo, perdóname.
perdóname porque yo fui lo que ocasioné todo esto y te pido perdón. Pero apenas después de 2 ayunos atrás pude romper esa barrera, más bien Jesús me ayudó a romper esa barrera de pedir perdón. Porque también en el primer ayuno me puso a pedir perdón a una amiga. También me costó pedirle perdón. Después del ayuno yo sentía una carga tan pesada porque aún todavía me resistía a pedir perdón y a reconocer que yo soy imprudente. Y por mi imprudencia lastimo a las personas. Pero el Señor viene a traerme tanta cosa a mi mente de mi imprudencia, lo que ocasiona mi imprudencia. De que lo que puedo ocasionar en una persona por mis imprudencias que yo digo. El no ponerme a pensar antes de hablar. Y estoy trabajando en eso, estoy trabajando en ser un poquito más, pensar más antes de hablar. Porque a veces yo hablo a la ligera y estoy aprendiendo, el Señor me está enseñando, me va educando, porque Él me va educando día a día. Día a día Él me va educando, me va mostrando el amor que nos tiene a todos. Porque en las 24 horas de la pasión, cuando me toca leer lo de la traición de Judas, ahí fue donde me di cuenta que el amor de Jesús es incondicional para cada uno de nosotros. Él siempre está a la espera de nosotros. Él siempre está ahí para cualquiera. Él, su amor no es con condiciones. Él se da por completo. Aún el que no conoce nada de Él, aún en el que blasfema, Él murió también por Él. Y me ha ido mostrando el amor que nos tiene tan grande, individual a cada uno de nosotros. Pero en este ayuno el Señor te va mostrando que el amor no nada más es para ti. El amor es para cada uno de nosotros. Él no juzga, Él no cuestiona en nada. Él simplemente está para darse para nosotros. Nada más es que nosotros quieramos recibirlo. Estar abiertos para recibirlo. Yo a través de este ayuno, el Señor me ha ido educando en muchas cosas, en mucho. Me ha ido mostrando aún más cosas de las que tengo que seguir muriendo. Una palabra que usan mucho aquí en la misión es: yo no soy nada, Jesús lo es todo. Él lo es todo. Yo en mi nada, porque yo no soy nada. Yo no soy nadie. Él lo es todo en mí. Porque cuando uno empieza a veces a caminar en el caminar del Señor, hay dones, hay carismas que el Señor te va mostrando y tú empiezas a sentir orgullo, creyendo que eres tú. Ahorita con los ayunos, el Señor me ha ido puliendo, me ha ido mostrando y me ha ido educando a que es Él el que lo hace todo. Es Él el que actúa en mí. Es Él el que ayuna en mí. Es Él el que habla en mí. Porque a veces yo he invitado a muchas personas y yo misma me sorprendo cuando me preguntan cosas, el Señor responde. Y yo es donde yo me doy cuenta, no soy yo, eres tú el que lo hace todo. Porque yo con mi carne puedo dar pura carne, pero cuando viene Él a hablar a través de mí, es Él el que quiere decir aquello. Porque también en este ayuno el Señor me vino, porque en este ayuno yo le he dicho: Señor, muéstrame a qué personas les he hecho daño para poderles pedir perdón. Muéstrame a quién he hecho daño en este caminar, en este transcurso de mi vida. Y el Señor vino y me trajo una amiga que yo también invité al ayuno. Ella respondió sí a Jesús y está en este proceso de este ayuno. Y un día platicando con ella me dice, o sea, yo ya esto ya lo había olvidado. Y yo es donde yo me he dado cuenta que en mi imprudencia he lastimado a personas. Yo la había lastimado a ella. Por mi imprudencia, por ser imprudente, yo lastimo a personas. Y había sentimientos en ella hacia mí. Pero yo fui la causante, yo fui la que ocasioné ese daño en ella. Y ahí voy caminando. En este ayuno ha sido un poco más con alegría, sin tanto dolor, porque
ya los dolores los empiezo a ofrecer. Me uno a Jesús porque he aprendido a amar el dolor, amar las humillaciones, amar todo lo que me pase día a día, confiando que todo viene de Él. Y si viene de Él, es bueno para mí porque algo me quiere mostrar, algo quiere ponerme a prueba para yo crecer. Y en todo lo que me pasa, se lo ofrezco. Digo, Jesús, ayúdame a amar el dolor para unirme a ti. Unirme a ti en todo lo que haga, en todo lo que viva, en todo lo que sufra. Porque en julio pierdo un bebé, estaba embarazada, pierdo a mi bebé. Ya para esto hace 6 años yo había perdido otro bebé, pero ese fue un dolor tan grande que sentí una culpabilidad. Pero en esta última pérdida hubo dolor, pero fue un dolor que viví unida a Jesús. Porque este dolor yo lo viví en intimidad con Él. Porque Él me fue respondiendo poco a poco el por qué pasó esto. Y poco a poco me ha dado la respuesta porque son de Él, no son míos. Porque el Padre Claudio, o sea, ¿tú qué tienes? A cada ratito dice Él, ¿tú qué tienes? No tienes nada. Tú eres nada más administradora de lo que Jesús te ha dado. Te administró esos hijos para que tú los guíes. Él te los prestó para que tú administres lo que Él te ha dado. Así es que yo solamente soy administradora de lo que el Señor me ha confiado, que son estas 6 vidas de mis hijos. Las 2 pérdidas que he tenido, nada se compara cuando tú vives el sufrimiento unida a Jesús. Unida a Jesús es totalmente tan diferente, porque yo sufrí con Él, me uní a Él, y fue un dolor tan diferente. Fue tan diferente todo, más en paz, más con abandono a Él, porque también es lo que me ha mostrado este ayuno, me ha ido educando el abandonarme, un abandono a todo. En la escasez, en la abundancia, abandonarme totalmente a Él. Porque a veces nos quedamos en ceros, porque a veces nos han atrasado mucho los cheques, nuestro pago, a veces no tengo nada de dinero, no hay nada. Pero digo, Señor, tú me quieres mostrar a través de esto algo, más abandono a ti. No sé, a veces de repente me llega dinero, a veces que ya ni me acuerdo qué he prestado, y así diferentes cosas que me han pasado, y es donde yo digo, Señor, no cabe duda. El abandono a ti lo vale todo. Un abandono por completo. Porque tú no necesitas ayuda. Tú lo haces todo porque tú me quieres mostrar algo y me quieres seguir puliendo. Y es lo que a mí me ha venido a enseñar este ayuno, a perdonar. A verme tal y cual soy yo. Que yo no soy nada. Él lo es todo. Desde que vino la misión RU a mi vida, cambió todo por completo. Me cambió por completo. O sea, cuando a veces me miran, me dicen, Ceci, ¿qué has hecho? Te miro otra, le digo, soy otra. Me siento otra por dentro. Digo, el Señor me ha transformado otra vez, y es cuando les empiezo a contar del ayuno, lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo. Porque Él sigue actuando, y aún me doy cuenta cada vez que sigo ayunando, me doy cuenta de que aún me falta mucho. Me falta mucho porque sigo dándome cuenta de mi miseria, de que el Señor lo es todo, y yo aún sigo dándole una nada. Y quiero contar un poco de lo que me pasó ayer. Esta es una vivencia que acabo de tener ayer. Como en mi oración yo le pedí al Señor que yo en este ayuno, y espero ese día 24 con ansia, porque siento que va a ser una Navidad tan distinta porque va a ser esperando con ansia esa venida de Jesús a mi corazón, a mi vida, esa pureza de Él, esa ternura de Él viniendo a mí. Y yo espero con ansia ese día cuando dice, no, mañana empieza, o sea, desde hoy ya empezó el Adviento. A mí me da tanta alegría, nunca me había dado tanta alegría. Y esta vez, o
sea, espero con ansia esa llegada de Jesús a mi vida para invitarlo totalmente a transformar mi vida. Y digo, Señor, quiero morir a mí para dejarte reinar totalmente en mi vida, para que seas tú, ante todo, seas tú reinando en todo, en mi hogar, en mi familia, en mi vida. Esta vivencia que pasé ayer, pues me confesé cuando el Padre hizo oración por mí. Me sorprendió cuando yo, pues sí, el Señor me mostró la raíz de mi pecado de lujuria. Él vino y hizo una oración que me sorprendió cuando me dijo, yo con la autoridad que Jesús me ha dado, yo rompo todo pecado de lujuria en tu vida. Lo rompo con esa autoridad que Jesús me ha dado. Y me empezó a decir, tu papá Dios, tu papito, te está poniendo esa vestidura que tenías en el bautismo, cuando te bautizaron. Él te está lavando con su sangre. Te está haciendo una nueva persona en esa pureza como cuando eras niña. Cuando en el bautismo fuiste lavada. Así Él te está quitando toda mancha, porque Él te está dejando esa vestidura blanca, como cuando te bautizaron. Fue una alegría tan grande que como el Señor me venía hablando y me va escuchando en esa oración, en esa intimidad con Él. Y le digo, ay Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no amarte si tú aún sigues dando tanto por mí? Y con esto sello mi testimonio de las grandezas que el Señor viene haciendo en nuestras vidas a través de este ayuno. Para mí es una bendición tan grande haber encontrado la misión Rúa. Me siento tan alegre de ser parte de la misión. Me siento tan alegre porque yo ya no puedo hablar de otra cosa que no sea del ayuno. Porque a mí verdaderamente el ayuno es lo que me ha ayudado a transformar mi vida por completo. Amén. Y gloria a Jesús, gloria a Él por darnos esa oportunidad de venir a ayunar en nosotros, por esa gracia tan grande que nos da para seguir purificándonos y reparando en vida. Amén. Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación.